Estamos enlazados en este momento con Gonzalo Monroy. Él es experto en temas energéticos, es director general de GMC, empresa de consultoría especializada en el sector energético mexicano con visión internacional. Gonzalo Monroy, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Feliz año, por supuesto, bienvenido. Querido Pepe, qué gusto platicar contigo nuevamente. Muy feliz año. Igualmente, Gonzalo Monroy, bueno, hoy te estamos convocando para que nos expliques con toda claridad cuál es la relación entre México y Cuba desde el punto de vista petrolero. Ya ves que el Financial Times publicó una información según la cual durante 2025 México fue el principal proveedor de petróleo crudo hacia la isla de Cuba, de combustibles a la isla de Cuba, incluso por encima de Venezuela. La presidenta de la República ha dicho no es así, era Venezuela y después, ante el decaimiento de Venezuela, entonces sí, México se convirtió en un importante proveedor. Es decir, somos o no somos, o nomás tantito. La realidad, Pepe, es que llevamos más de 40 años mandándole de manera regular petróleo al régimen cubano. Típicamente es una opción comercial común y corriente que hace Petróleos Mexicanos, pero que tiene una particularidad. Típicamente se hace este envío y Cuba simplemente no tiene con qué pagar. Lo que ha ocurrido es que típicamente se va acumulando esa deuda por un sexenio y al final al presidente siguiente declara la deuda impagable y simplemente la da por una pérdida para Pemex, obviamente haciendo esto de facto una donación. Esto ha ocurrido, ya le tocó a perdonar esas deudas a Vicente Fox, a Felipe Calderón, al propio también Enrique Peña Nieto y también a Andrés Manuel López Obrador. Aquí este punto llama mucho la relevancia, principalmente lo que ha pasado los últimos 5 años, que obviamente es un mundo muy diferente al que tenemos hace 40. Estamos viendo de que estos entregas de combustible, principalmente petróleo y diésel, se manda a través de una filial de petróleos mexicanos llamadas Gasolinas del Bienestar para poder evadir o en este caso cumplir con toda la ley. Eso, ¿a qué me refiero? Simplemente no tocar infraestructura, personajes o entidades sancionadas por la lista de Estados Unidos. Incluso en últimas fechas, a partir de los últimos 5 años, estos tratos ya no se hacen en dólares, se hacen directamente en pesos mexicanos, Pepe. Correcto, pero México sí le sigue mandando muchos barriles diarios de petróleo. Estamos hablando de qué cantidad. Tú tienes la cifra. Sí, efectivamente, esa cifra sí la tenemos. Es importante, estamos hablando de que en todo el año 2024 el dato más fiable que tenemos fueron más de 3.000 millones de dólares y una cantidad, hay que decirlo, relativamente pequeña. Estamos hablando de menos de 80.000 barriles diarios. Es una cantidad, para dar una idea a la gente, todas las exportaciones totales que hacemos, poco más de 500.000 barriles, es una cantidad que si bien es grande, no es considerable como lo que mandamos a Estados Unidos o a otros destinos. Incluso la nota que propicia el Financial Times viene de una investigación que hizo también mexicanos contra la corrupción y la impunidad de un buque de 14 millones de litros. En realidad está un poquito menos de 90.000 barriles de petróleo, querido Pepe. Correcto, es una situación que llama la atención porque ha trascendido, no sé con qué intención, seguramente perversa, que el petróleo que México le manda a Cuba se usa en Cuba, claro, para mover energéticamente a la isla, pero que parte de ese petróleo se revende para que obtenga Cuba mayores beneficios. ¿Es correcto o es una mentira? Yo te diría de que es un rumor que por desgracia tiene algunas bases muy sólidas. ¿Y a qué me refiero con eso? Si uno revisa los cargamentos que ocurrieron entre septiembre y noviembre, vimos que México siguió enviando petróleo. El gran problema es que también al mismo tiempo la isla cubana tuvo grandes apagones generalizados. Y es curioso porque la razón que dio el gobierno cubano es que no tenían combustible para meterlo a sus viejas plantas eléctricas. Entonces ahí viene una pregunta. Si México envió este combustible y no se utilizó en Cuba, ¿dónde terminó? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo juzgas, cómo miras, cómo analizas lo que ha dicho Donald Trump? Le está exigiendo a Cuba la entrega de 30 a 50 millones de barriles de petróleo para que Estados Unidos los utilice, los venda, los revenda y con el dinero que ingrese a Venezuela por ese petróleo, los venezolanos están obligados a adquirir única y exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos. Mira, esa es una parte muy complicada, Pepe, por dos razones. La primera
es que todo el tipo de derecho internacional que conocíamos y con la cual pues prácticamente se armó el mundo o se configuró el mundo desde 1947, ese mundo se está yendo para abajo. Hoy estamos viendo que Estados Unidos, a través de su poderío militar, está imponiendo unilateralmente decisiones a un tercer país, en este caso Venezuela. Estamos viendo también que literalmente sin ninguna autoridad más allá del uso de la fuerza, incautaron los buques que habían estado entrando y saliendo de Venezuela para simplemente cobrar viejas deudas que dice el gobierno que tiene. Es interesante porque esas deudas no son con el gobierno norteamericano, son con empresas. Algunas de ellas decidieron simplemente pelear esto en tribunales. Una en particular decidió todavía continuar en Venezuela. Es muy importante mencionar de que los tiempos políticos no empatan con los tiempos de la industria. El presidente Trump terminará su mandato en 3 años, mientras que los contratos que se firmen duran típicamente entre 25, 50, incluso 80 años. ¿Cuál será la legitimidad, cuál será la base legal para que después, en 10, 12 años, el gobierno venezolano argumente que fue obligado a firmar bajo coerción, bajo amenaza, ese tipo de contratos? Cualquier corte internacional decente podrá echarlos para abajo esas grandes inversiones. ¿Cuál es el pronóstico, tu pronóstico respecto al petróleo venezolano? Es la principal, vamos, Venezuela es el principal productor hoy por hoy de petróleo en el mundo. Sin embargo, por la situación complejísima que se está viviendo en estos momentos, donde ya no se sabe dónde Venezuela tiene la cabeza, dónde tiene los pies, ¿qué va a pasar con todo este ingreso del cual depende la vida económica, por cierto, entre buena parte de la población precaria? Claro, fíjate, eso es muy importante mencionarlo. Venezuela tiene las más grandes reservas del mundo, poco más de 303.000 millones de barriles. Comparativamente, México apenas tiene 12.000. Sin embargo, la producción de Venezuela es de poco menos de 1 millón de barriles, alrededor de 900.000. México comparativamente tiene 1.5 millones de barriles, mientras que los Estados Unidos producen más de 13 millones al día. Eso es importante para decir de que aunque se tiene el recurso en el subsuelo, el verdadero reto es llevarlo a la producción. Habiendo dicho eso, Pepe, es muy importante mencionar que nadie sabe con total certeza cuál es el estado real de la industria petrolera venezolana. Todos los años de abandono, de corrupción, de falta de refacciones, de mantenimiento, puede ser que esta grandilocuencia del discurso del presidente Donald Trump de incrementar la producción rápidamente simplemente no se pueda dar, y para cuando ya las empresas decidan estar invirtiendo o estar interesadas en invertir, pues el presidente de Donald Trump ya esté jugando golf ahí en Florida. La única empresa estadounidense en materia petrolera que permanecía en Venezuela era Chevron. Todas las demás salieron corriendo. El próximo viernes, dice el presidente Trump, nos vamos a reunir con los dirigentes de la industria petrolera para ponernos al tanto de todo lo que vamos a operar justamente en Venezuela. Es una forma de, vamos, de intervenir y de capturar a Venezuela por donde más le duele. Absolutamente. Y ahí hay un tema muy importante, Pepe, porque en materia energética las cosas no le han salido al presidente Donald Trump. Ya prácticamente ya lleva un año en el poder y una de sus primeras acciones fue sacar a Estados Unidos por segunda ocasión del Acuerdo de París. Después decidió implementar este programa, el de Drill, Baby Drill, perforar, 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 y hoy a un año de distancia nos damos cuenta que hay 3 taladros de perforación menos en Estados Unidos. El precio del petróleo está $10 abajo y nos damos cuenta que incluso la producción de petróleo está más bajo que hace un año. Vimos en noviembre que el presidente Trump lanzó rondas de licitación y nos dimos cuenta que las empresas estadounidenses no aparecieron, fueron más las compañías como Shell o BP, compañías europeas, las que estuvieron interesadas. Ya veremos qué tipo de tratos le trata de ofrecer a la industria petrolera norteamericana para que vaya a invertir, o simplemente tratar de ver qué otros arreglos pueden lograrlo. Ahora en este momento se entiende claramente que por la intervención estadounidense sobre el territorio venezolano, en esta parte, digamos, económica, China, Rusia, Irán, no sé qué otras naciones se van a ver afectadas. ¿Esperas tú que haya reacciones? Sí, totalmente. Eso es muy importante mencionarlo, Pepe, porque lo que vimos el sábado, vimos que la hoy presidenta Delcy Rodríguez venía regresando de Moscú. La noche anterior a su captura, el presidente Maduro estaba reuniéndose con una delegación china.
En ese caso, alrededor del 80% de las exportaciones petroleras de Venezuela van precisamente para el gigante asiático. En ese sentido, es muy importante mencionar que más que el petróleo, es un juego geopolítico, es consistente con la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de noviembre del año pasado, donde prácticamente dice América para los americanos, dejando simplemente sacando algún competidor o adversario de lo que ellos consideran su esfera de influencia o como de una manera muy grosera lo ha dicho Marco Rubio, su patio trasero. En ese sentido hay que decirlo de que el petróleo es una de las muchas arenas geopolíticas, otra muy importante es la de los metales raros que comparte la frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil, que también estaba bajo control chino y que probablemente sean los Estados Unidos los que ya están echándole el ojo a eso también. Si México continúa como está desde hace 40 años, proveyendo petróleo a la isla de Cuba, volviendo rápidamente a ese tema, ¿esto no le va a afectar a México en la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, programado justamente para mediados de este año? Yo te diría de que no abona, no nos gana ninguna buena voluntad. Un tema de común acuerdo entre demócratas y republicanos es justamente que México no se ayuda cuando tiene este tipo de cosas. México podría o debería estar buscando el mejor espacio de colaboración con los Estados Unidos. Y en el Inter, obviamente entender que México es un país soberano y que puede tomar sus propias decisiones. Ese tratar de entender cuál es el balance entre lo que estamos poniendo en la mesa, que en este caso es el Tratado de Libre Comercio y el 80% de las exportaciones mexicanas, contra una relación tradicional, histórica con la isla cubana, pero que en hechos tangibles no nos está aportando gran cosa. Pues muchas gracias, Gonzalo Monroy. Gracias por habernos acompañado con tu análisis. Claro que sí, Pepe, te mando un tremendo abrazo a ti, a toda tu audiencia y muy feliz año. Igualmente, gracias, Gonzalo Monroy. Él es director general de GMC, es una empresa consultora especializada en temas del sector energético mexicano, desde luego con visión internacional, como acaba usted de escuchar. Hagamos una pausa breve, volvemos enseguida.